Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Sesiones Fútbol. Hoy vamos a hablar de los sistemas de juego. En la última encuesta que hicimos en la página de Facebook, pues esta fue la opción más votada. Sí que es verdad que estuvo muy cerquita de otras las opciones que eran planificaciones, pero como sistemas de juego fue la más votada, pues el vídeo va relacionado con los sistemas de juego, ¿vale? En concreto, vamos a empezar hablando del sistema 1442. Iremos poco a poco hablando de cada uno de los sistemas para que los vídeos tampoco sean demasiado largos y que sean entretenidos. Los puntos que vamos a tocar de cada sistema pues van a ser 3 puntos básicos, como son las características del sistema, las ventajas y desventajas, más o menos un poco así por encima. Espero que les guste, que os sirva de ayuda y que los podáis poner en práctica. Si no los uséis ya, pues que adquiráis los conocimientos necesarios para que podáis usarlos con vuestros equipos. Sistemas de juego. El concepto es el lugar que se elige o se impone a un jugador en el terreno de juego. ¿Entendido? Al final nosotros vamos a decidir qué posición van a ocupar nuestros jugadores dentro del campo. Entonces, en función de esa posición, pues utilizaremos un sistema u otro sistema. La definición académica sería la posición de un equipo dentro del terreno de juego, una vez definida la posición de partida de los jugadores y antes de los movimientos ofensivos y defensivos. Eso quiere decir que el sistema de juego representa la posición de partida de cada jugador antes de iniciar cualquier tipo de movimiento, ya sea ofensivo o defensivo. Fundamentos. Un buen sistema táctico estará fundamentado, entre otros aspectos, en los siguientes. Una correcta ocupación del terreno de juego, ¿vale? Un correcto equilibrio entre líneas. Una transformación rápida y racional de la relación ataque-defensa. La atención y concentración de todos y una eficiente labor en posición de partida y de llegada. Aprendizaje de los sistemas. En la explicación habrá de tenerse muy en cuenta la edad de los jugadores, así como su desenvolvimiento deportivo y capacidad de asimilación técnico-práctica. En las primeras etapas debe ser muy elemental. Una evolución que no sea gradual y no se trate con paciencia desde cero en la edad de las etapas de iniciación, será confuso su aprendizaje y escasa la mejora en sus diferentes etapas evolutivas. Características del sistema 1442. Sistema que nos aporta un buen reparto del esfuerzo físico entre todos los compañeros. Correcta proximidad entre compañeros, lo que favorece una mayor ayuda colectiva, así como la ocupación racional del terreno de juego y una buena perspectiva del espacio. Este sistema es muy recomendado para trabajarlo en etapas de iniciación, ya que es un sistema que al dividirlo el campo a la mitad es perfectamente simétrico en un campo y en otro, siendo el único que nos dobla todas las posiciones del campo. Tenemos en cada parte del campo un central y un central, tenemos un lateral y un lateral, el extremo con el otro extremo, los dos mediocentros y los dos delanteros. Sí que es verdad que poco a poco iremos añadiendo matices como el escalonamiento de las líneas, que no estén los dos jugadores en la misma línea, que se escalonen un poquito, que uno baje más a recibir, que uno vaya al espacio, pero bueno, esos son matices que poco a poco se irán agregando a la madre o a la raíz, que es el sistema 1442, en el que dividiendo el campo por la mitad, pues doblamos todas las posiciones, lo hacemos perfectamente simétrico. Portero, gran importancia en su colocación, sobre todo si la defensa va a estar adelantada para tirar el fuera de juego, el portero tiene que ocupar todo el espacio que hay entre la defensa y el portero para poder salir a tapar los balones en profundidad que pueda meter el rival en la zona. La defensa. En la defensa tendremos que estar muy atentos para que, lo mismo que aquí arriba, no estemos todos en la misma línea. Estemos un poquito más escalonados, que los laterales cojan altura, den apoyos y una vez
de que tenemos la posesión y llegamos a zona del centro del campo, tienen que ser capaces de incorporarse. Una vez de que se incorporan, pues obligan al movimiento de otro de los compañeros. Si los laterales o uno de los centrales se han incorporado al centro del campo, tenemos dos jugadores en el centro del campo para hacer esa cobertura y hacer el desdoblamiento de posiciones. Centro del campo. En el centro del campo disponemos de dos pivotes, en este caso suelen ser de perfil más destructor, aunque puede ser uno más destructor y otro más creativo. Es muy importante que demos equilibrio al equipo desde esta zona, que no se me incorporen los dos jugadores al ataque, dejando descubierto todo este espacio interior, porque si aquí me sacan a los centrales, pues luego les van a ganar la espalda y este espacio no lo va a poder cubrir el portero. Por lo tanto, esto es muy importante, el equilibrio en el centro del campo, que haya siempre un jugador que haga de cierre, otro que se pueda incorporar un poquito, pero que se repartan las funciones, ¿vale? Que no hagan los dos el mismo trabajo. Los extremos, pues en este caso son extremos puros, que vamos a buscar que estén bien abiertos a banda, que den amplitud al campo. Y una vez de que vamos acercándonos a portería rival, pues ya tienen que trazar las diagonales y ir metiéndose hacia portería. Buscaremos extremos habilidosos, con buen uno contra uno, que sean capaces de desbordar y que a la vez que sean capaces de tirar las diagonales hacia adentro, que puedan sacar centros laterales. Los delanteros. En este caso, pues como en todas las demás posiciones, tenemos la posición doblada. Cada uno vamos a dividirlo en una parte del campo para cada uno. Y lo que van a hacer es pues estar atentos a que balones a dar profundidad por toda esta zona del campo. Y luego, sobre todo, cuando el extremo se meta a posiciones interiores, pues que sepa que él puede ser el que caiga a esa banda. Al final, pues vamos a dar unas explicaciones o unos conceptos muy básicos en los que les vamos a pedir poquitas cosas a los niños si están en etapa de iniciación. Luego ya cada vez que vayamos pues, aumentando el nivel, pues iremos exigiendo más cosas. ¿Qué cosas les podemos exigir a los delanteros? Pues que uno sea el que baje a recibir y otro el que vaya a la espalda, el que se intercambien las posiciones, que luego sea este el que va a recibir para que sea este el que va a la espalda. Bueno, que uno de ellos se quede ya incrustado en esta zona de media punta, lo que ya nos cambiaría el sistema. 1-4-4-1-1. Si a los extremos les pedimos un poquito más de altura y hemos bajado aquí a uno de nuestros delanteros, pues como veis ya es 1-4-2-3-1. Pues al final el 1-4-4-2 es un poco la madre de todos los sistemas, es de donde parten el resto. Entonces, en función de las características de nuestros jugadores y en función de las necesidades del equipo y de lo que nosotros les pidamos, pues irán haciendo una cosa u otra. Igual tenemos un delantero que tiene tendencia a caer a la banda y se asocia muy bien con el extremo y te generan aquí situaciones de 2 contra 1 en la que salimos muchas veces beneficiados y eso provoca que haya muchos centros laterales. Pues si tenemos ese tipo de jugadores los tendremos que aprovechar. Si nuestro jugador se siente más cómodo bajando a recibir y dejando de cara, pues bueno, pues puede ser alguien que fija a los centrales, que los arrastra a esta zona de medio campo y una vez de que ha traído a ese central, pues hay que buscar la espalda de ese central a través del otro delantero. Entonces, al final, pues como veis, cada sistema tiene muchos matices, como hemos dicho al principio, el sistema de juego solamente es la posición de partida, no es la posición de llegada del jugador, sino la de partida. Entonces, tú puedes tener una posición de partida de 1-4-4-2 y luego, pues, la posición de llegada pues puede ser pues que tu delantero es el que llega, este es el que cae a recibir, mis dos extremos los tengo aquí arriba, pues se puede convertir en un 4-3-3, si luego también este compañero sube y ayuda, o puede ser el 4-2-3-1 que hemos dicho antes, o el 4-4-1-1. Al final, pues bueno, pues, se puede ir jugando. Si yo tengo a mis laterales que suben al centro del campo,
suben aquí a zona del centro del campo, dejo a mi medio centro aquí atrás, pues ya tenemos aquí otro sistema nuevo, que sería 3-4-3. También estos dos los puedo meter en zona de interiores, un 3-6-1, 3-5-2. Pues bueno, ya te digo que pues todos sabemos las variaciones que tienen todos los sistemas, pero bueno, del 1-4-4-2 es de donde parte el resto y en función de lo que las instrucciones que le vayamos diciendo a nuestros jugadores, pues tendremos un sistema de llegada, un sistema ofensivo, un sistema defensivo y un sistema de partida. En este caso, pues como hemos estado hablando todo el rato, es el sistema 1-4-4-2, en el que lo hacemos de la manera sencillita, como hemos dicho, dividiendo el campo por la mitad y doblando todas las posiciones, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del campo. Ventajas del sistema 1-4-4-2. Pues bueno, una de las principales ventajas, que ya hemos hablado de ella, es el reparto proporcional del terreno de juego. Pues al final, como están todas las posiciones dobladas, pues todas las zonas del campo tienen jugadores asignados para su ataque o su defensa. Por lo tanto, es muy difícil escaquearse de un trabajo no hecho porque está muy claro a quién le toca cada cosa. El adelanto de la defensa provoca situaciones desde fuera de juego del adversario. Bueno, tanto en este sistema como en todos los sistemas, pues se puede trabajar la línea defensiva para provocar el fuera de juego de los rivales. Pero bueno, este es un sistema también pues propicio porque al tener dos pivotes al centro del campo que van a salir a robar, pues bueno, vamos a decir que te anima a defender hacia adelante. Entonces, una vez que defiendes hacia adelante, tienes que tapar espacios y entonces es conveniente trabajar el fuera de juego para evitar situaciones de que nos ganen la espalda. Otra de las ventajas del sistema 1-4-4-2 es que al tener 4 jugadores en la zona del centro del campo, pues podemos pedirles que a la hora de presionar pues se junten en una línea y nos hagan una presión hacia adelante pues ordenada y bastante efectiva, ya que tenemos un buen reparto del terreno de juego, podemos hacer basculaciones y ocupamos una gran parte del terreno de juego. Siempre nos van a quedar aquí un poco las zonas estas libres, que serán los laterales los que tengan que defender esas zonas. Los delanteros también, pues bueno, que estén juntitos para que la distancia entre líneas que no sea demasiado grande. También como ventaja, pues tenemos que tras un repliegue intensivo, al tener a todos nuestros jugadores, vamos a decir, juntitos en campo propio, pues nos favorece las contras, nos deja mucho espacio en lo que sería la espalda del rival, pues nos deja en este caso toda la zona del medio del campo contrario libre. Entonces, al recuperar el balón, tenemos mucho espacio a la espalda del rival para buscar esos contraataques que hagan daño. Desventajas del sistema 1-4-4-2. Bueno, pues una de las principales desventajas, sobre todo en las etapas de iniciación, cuando nuestros jugadores, vamos a decir que están en la misma línea, pues es la gran distancia que se queda entre líneas. Esto es una desventaja, vamos a decir, muy grande porque permite al rival pues encontrar espacios donde recibir, donde controlar y donde jugar entre líneas, en zonas donde hacen mucho daño. Por lo tanto, esto es uno de los aspectos que se deberían de corregir cuanto antes. La manera de corregirlo es escalonar las líneas, es tener un jugador un poquito más retrasado, entonces meterlo en estas zonas entre líneas para que, pues bueno, pues tenga que ir hacia un lado o hacia el otro para cubrir la espalda de los compañeros. Otra de las maneras, yo creo que para empezar es un poquito la más eficaz, pues es juntar las líneas. Es tan sencillo como pedir al equipo que vayan juntitos, que sea un bloque compacto, que la distancia entre líneas pues sea mínima para que luego cuando no estemos en posesión del balón el rival pues lo tenga complicado para controlar aquí. Esta es uno de los, vamos a decir, de las desventajas que más daño hacen
Pero bueno, al final, como sabéis, pues los sistemas de juego todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces esta es una desventaja que tenemos que convivir con ella, que tenemos que saber corregirla y sobre todo pues tenemos que tener al equipo muy bien informado de que esa es una de las maneras en las que más daño nos van a hacer. Por lo tanto, que estén muy atentos para evitar esos espacios entre líneas y que no permitan que el rival reciba cómodo y sobre todo pues se le permita girar y se le permita pensar, porque si te cogen el balón aquí entre líneas y se le permite tener el tiempo suficiente como para levantar la cabeza, mirar, pues de aquí es donde te meten los pases al espacio y entonces luego ya esos pases no hay nada que hacer si te los meten bien y está coordinado con el desmarque del rival. Por lo tanto, antes de que llegue esta situación, tenemos que ser conscientes y evitar que el rival pues reciba en estas zonas entre líneas y sobre todo que si recibe, que no lo haga cómodo y que no tenga tiempo de pensar. Otra de las desventajas, bueno, tanto en este como en otros sistemas, es cuando tú vas a hacer el fuera de juego, pues como hemos dicho antes, al final, pues el 1-4-4-2 pues te permite tener dos líneas de cuatro muy juntitas, que te invitan a ir a la presión. Entonces se suele presionar hacia adelante y una vez que tú presionas hacia adelante, pues tienes que estar muy atento a lo que dejas a tu espalda. Si tenemos un central o un jugador de la línea defensiva que no coordina bien esa salida del equipo, pues nos habilita toda esta zona aquí atrás para poder meter balones del equipo rival y que nos ganen la espalda. Entonces es muy importante tener la coordinación de todos los jugadores, de que cuando vamos a la presión, todo el equipo tiene que salir, porque si no es muy peligroso dejar a alguien descolgado y que nos permita esos balones a la espalda sin tener al rival en fuera de juego. Y por último, otra desventaja que vamos a mencionar pues son las malas basculaciones. Si el rival pues lo tenemos en esta zona del campo y hemos hecho una basculación hacia esta zona del campo, pues todo el equipo tiene que ir a una porque si permitimos estos espacios porque tengo un jugador que no está respetando, pues el rival puede encontrar estos espacios libres y a partir de aquí conseguir el desajuste del equipo porque luego ya tenemos que salir en inferioridad, nos pueden ganar la espalda y nos podemos permitir acciones muy claras de gol. Entonces, es muy importante que todo el equipo vaya juntito, pues al igual que para evitar el fuera de juego, pues para evitar estos pases tanto entre líneas como en espacios libres, que todo el equipo bascule junto, que todos estemos bien organizados y que nos ayudemos tanto en labores ofensivas como en labores defensivas. Al final, estos errores son errores de intensidad o errores de atención que son fácilmente evitables. Se pueden enseñar muy fácil cuáles son los movimientos que tenemos que realizar, por lo tanto, es sencillo empezar a enseñar este sistema y luego a partir de aquí, pues ya ir dando matices y ir dando pues nuestro propio toque al sistema. Pero esto es fácil de comprender, sabemos más o menos la distancia que tenemos que tener entre compañeros de la línea, la distancia que tenemos que tener entre líneas y el que no respete esto, pues es porque no está atento o porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Entonces, es más una falta de atención que falta de capacidad o de técnica o cualquier otra cosa. ¿Qué variantes tenemos en el sistema 1-4-4-2? Pues bueno, ya hemos ido hablando, al final las variantes son el resto de sistemas que existen. O sea, de aquí nacen todos los demás. Por lo tanto, en función de lo que vayan haciendo o de dónde se vayan colocando nuestros jugadores, pues tenemos una variante u otra variante. Lo normal, a ver, tampoco se le puede pedir a un equipo que interprete 7 sistemas de juego en un partido. Lo normal es que se tenga un sistema de juego de inicio, que ese sistema de juego pues suele ser parecido o el mismo
al sistema de juego ofensivo y luego tenemos otro sistema de juego defensivo. Entonces, a la hora de defender, puedes dar ciertas indicaciones a alguno de los jugadores para que varíen su posición y en este caso, pues, se irían produciendo estas variantes. ¿De qué variantes estamos hablando? Pues, por ejemplo, aquí escalonar a los jugadores de ataque, ¿no? 1-4-4, 1-1. ¿Cuándo podemos usar esta variante? Pues cuando el rival está usando un sistema de tres centrocampistas, por ejemplo, 1-4-3-3, en el que ellos tienen aquí gente que viene a recibir y si yo a mis dos delanteros los mando a por sus centrales, pues todo este espacio que hay aquí a la espalda, pues es muy fácil tocar aquí y que el equipo rival consiga la salida. Claro, eso lo podemos cerrar si vamos aquí hacia adelante, pero luego tenemos lo mismo aquí atrás. Se nos genera el espacio, al tener ellos tres personas, pues tienen dos mediocentros, pero tienen aquí un media punta. Entonces, ¿esto cómo lo cerramos? Pues uno de ellos bascula y uno de los delanteros baja. Aquí, pues ya veis, el sistema ha variado otra vez. 1-4-3-2-1, o puede ser 1-4-1-1, o, por ejemplo, si detectamos que ellos siempre salen por las bandas y queremos para ese equipo en específico defender de una manera determinada, pues podemos mandar a nuestro extremo que esté aquí muy atento entre lateral y central. Puedo tener aquí a mi delantero, a mi otro delantero en la banda y aquí a mis jugadores, pues ponerlos un poquito más adelantados. Entonces, pues meto aquí seis personas a la presión, puedo meter a mis laterales arriba, entonces el sistema defensivo puede ser 1-2-3-2-3. Por ejemplo, también como hace Xavi con Valde en el lateral, pues él lo sube al extremo, a su extremo lo mete al centro del campo, metemos un rondo aquí en el centro del campo y meto aquí arriba a mi lateral con un delantero y otro extremo y tenemos 1-3-4-3. Pues bueno, al final las variantes son infinitas, son pues toda la variedad que tenemos en el fútbol. Entonces, lo habitual sería pues tener una variante defensiva y luego tener pues tu sistema de juego pues de partida o ofensivo. Sí que es verdad que si tenemos un jugador que marca la diferencia pues regateando o corriendo algo, pues en ataque también podemos tener una variante específica para cuando juega ese jugador. Si es un extremo, pues igual en este caso uno de mis delanteros se tiene que ir para abajo para generar espacio para que este suba. Y al final tiene que ser 1-4-4-2, pero tiene que ser asimétrico, porque aquí no voy a tener a mi extremo, aquí sí voy a tener al extremo y a uno de los delanteros lo bajo aquí al centro del campo. Eso va a depender también de cada entrenador, de lo que queramos de nuestro equipo y de los jugadores que tengamos. Es muy importante pues, conocer qué tipo de jugadores tenemos y a partir de las características de estos jugadores, pues ver qué sistema pues, le viene mejor. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y bueno, iremos subiendo más vídeos parecidos a este en el que trataremos pues sistemas como el 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-3-4-3, pues bueno, un poco los sistemas que más se utilizan, los que más escuchamos de ellos y también pues los comentarios de la página de Facebook, pues los que vais poniendo la gente que utilizáis, pues iremos viéndolos para que os puedan ayudar y bueno, si algo que no lo conocéis y os sirve de aprendizaje, pues mucho mejor. Muchas gracias por ver el vídeo, ya siento que haya sido tan largo y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.